El domingo o el fin de semana pasado estuvimos hablando una palabra. Dios nos decía de que va a haber un rompimiento. Dijimos, ¿qué es el rompimiento? Rompimiento es una interrupción, un rompimiento espiritual es una intervención divina, una intervención de Dios repentina. Cuando Dios de repente hace algo, y hablamos de los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y allí de repente vino el Espíritu Santo y los movilizó y los sacó y empezaron a fluir de una manera poderosa. Rompimiento espiritual es una intervención divina de parte del Señor, divina por supuesto, que viene de repente, algo que pasa de repente. Y dijimos que el Señor nos está llevando a un tiempo de rompimiento, nos está confrontando a tener un tiempo de rompimiento. El mes 8 dijimos que es el mes de empezar de nuevo. ¿Se acuerdan los que vinieron los primeros días de agosto? Septiembre es el mes de comenzar de nuevo. El número 8 es nuevo comienzo, comienzos nuevos, según la Biblia. Pero el mes 9 es el mes del nacimiento. Algo nace. El mes 9, el número 9 en la Biblia es el nacimiento. El Señor nos hablaba de el número 8, de romper la fuente para que pueda nacer alguien, Me llama la atención, y no lo voy a predicar hoy, pero me llama la atención que cuando yo me encuentro en la Biblia que hubieron 400 años de silencio, 400 años, la hojita blanca o lo que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio. Dios por 400 años no habló a la tierra. Imagínense lo que sería. Si yo me desespero cuando no nos habla Dios en la semana, 400 años que Dios haga silencio, que Dios no quiera hablar, 400 años sin que hubiera una voz profética que dijera esto dice el Señor, o el Señor te dice. 400 años donde el Señor no hizo nada. No sé qué hizo el Señor en esos 400 años. Lo cierto y lo que la Biblia a mí me dice es que Dios no habló por 400 años. Pero la Biblia dice que durante esos 400 años la iglesia no dejó de existir, las sinagogas no dejaron de funcionar. Es decir, no había palabra de Dios, pero sí habían iglesias. Habían iglesias, la iglesia tenía pastor, el sacerdote predicaba, exponía la palabra, pero no había palabra del Señor. La gente se reunía a adorar, la gente llevaba ofrendas al templo, la gente llevaba sus primicias al templo, pero no había presencia de Dios en el templo. Es decir, que 400 años de silencio me hizo a mí entender que hubieron 400 años de ausencia del diablo también. Es decir, porque el diablo no tenía contra quién enfrentarse. 400 años donde el diablo estaba tranquilo en su trono de piedra, tranquilo en su lugar de caluroso en el infierno. 400 años donde la iglesia hizo silencio, no había palabra de parte del Señor. Pero de repente apareció una voz en el desierto. Isaías dice, una voz que clama en el desierto, que clama, que grita en el desierto, que le abre camino al Mesías. Una voz, diga conmigo voz. Lo primero que entendemos es que el rompimiento se produce a través de nuestra voz. 400 años de silencio hasta que hubo una voz que levantó grito, que empezó a gritar y comenzó a abrir los cielos. Dice la palabra, y este es el versículo que usamos, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora los cielos sufren violencia. Lo que estaba diciendo en ese pasaje es que el diablo había estado tan quietito en su infierno hasta que Juan comenzó a gritar. Cuando el diablo comenzó a escuchar que había un tal Juan bautizando en el desierto y encima gritando, proclamando la palabra, dice la palabra que Satanás, yo me la puedo imaginar porque no lo dice, pero me da a entender eso, que Satanás comenzó a desesperarse. Satanás organizó con todo su infierno y le dijo, hay uno que está haciendo que los cielos se abran. Satanás le dice a sus demonios, a sus potestades, a sus principados, hay uno llamado Juan que está haciendo que los cielos se abran. Está gritando tanto que los cielos se están abriendo, le está abriendo camino, le está rompiendo el camino al que viene de parte de Dios. Y dice la palabra que el infierno completo comenzó a presionar los cielos, a ejercer violencia sobre los cielos para que lo que venía del cielo no se instale en la tierra. Por eso la palabra dice que desde que Juan comenzó a predicar, el cielo comenzó a tener resistencia. Alguien le estaba oponiendo resistencia. Ahora, lo interesante de esto es que el rompimiento celestial lo produjo Juan cuando comenzó a hablar, cuando comenzó a gritar. Por eso dijimos que la forma que usted tiene
tiene de generar rompimientos en su casa es a través de la palabra. Cuando usted suelta la palabra, cuando usted empieza a profetizar en la palabra, cuando usted suelta esa profecía sobre sus hijos, cuando usted suelta la profecía sobre su familia, cuando usted suelta la profecía sobre su economía. Dice la palabra que había uno llamado Goliat. Goliat todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches salía a gritarle al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba escondido a causa de las palabras que decía y por el tamaño de quien pronunciaba las palabras. Más de 600 hombres teniéndole miedo a un gigante que hablaba y asustaba. Hasta que de repente apareció uno llamado David. Es decir, Goliat hablaba y el pueblo se asustaba, pero apareció uno que hablaba o que respondía mucho mejor que Goliat. Dice la palabra que David aparece y comienza el diálogo con Goliat. Es decir, David a mí me muestra, y no lo voy a predicar ahora, pero a mí David me muestra o me enseña por lo menos 3 niveles de una guerra espiritual. El primer nivel es el nivel de las palabras. David se para delante de Goliat y le dice: ¿quién sos vos para venir a hablar al pueblo de Dios? ¿Quién es usted para venir a levantar la voz, para venir a gritarle al pueblo de Dios? David comenzó a tener su batalla con las palabras. Lo primero que hizo David fue soltar palabra. La batalla fue de palabra. Primer nivel es de palabra. Usted tiene que comenzar a soltar una palabra sobre sus hijos. Cuando el diablo te suelta una palabra, cuando el diablo te está amenazando a través de palabras, y créeme que hay amenaza del diablo que nos hace asustar, que nos hace amedrentar, pero es ahí cuando usted tiene que comenzar a soltar las promesas que Dios le ha dado. Cuando el diablo dice: te voy a matar, usted tiene que soltar la palabra de que Dios le dijo que será y verás crecer a tus hijos y usted tiene que comenzar a soltar. Cuando el diablo suelta palabra, la primera batalla que tienes que librar es la batalla de las palabras. Segundo nivel, David dice que cuando le dijo: ¿quién sos vos para enfrentarte contra el pueblo de Dios?, lo segundo que hizo David fue posicionarse en la autoridad. Es decir, y aquí hay un paréntesis bien interesante, porque no te estoy diciendo que salgas a profetizar como que vas a soltar palabras a lo bestia por allá afuera. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que uno tiene que aprender a soltar la palabra cuando tiene la convicción en el corazón de que Dios te está respaldando. David tenía la convicción, la pasión de Dios, de que Dios lo iba a defender. David ya había escuchado la palabra. David ya había escuchado que Dios le había dicho a través de los profetas que los filisteos no dominarían sobre los israelitas. Entonces David se paró en esa palabra y la soltó. Goliat le dice, Goliat empezó a hablar. David dijo: tú eres un perro, mas yo soy el hijo del Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. David se paró en la autoridad. Es decir, suelte palabra cuando tenga la convicción de que Dios te va a respaldar. No ande soltando palabra a lo bestia. Suelte la palabra cuando usted diga: Dios me está respaldando. Entonces, cuando usted sienta el respaldo de Dios, entonces Dios definitivamente le va a mostrar cuán grande es Él. Alguien diga amén a eso. Lo tercero que produjo David, cuando David soltó la palabra, cuando David entendió la autoridad que tenía en Dios, lo tercero que hizo fue producir rompimiento. Diga conmigo: rompimiento. Dice la palabra que David agarró una piedra, le tiró una piedra en la cabeza. En mi barrio le diríamos: le rompió la cabeza. Le partió la cabeza. Cuando David le partió la cabeza a Goliat, lo que hizo fue correr y cortarle esos rompimientos. Si eso no es rompimiento, que alguien me diga qué es. David produjo un rompimiento. En otras palabras, cuando usted suelta la palabra, cuando usted se para en la autoridad, lo tercero que tiene que haber es un rompimiento. Alguien tiene que correr a ver la palabra cumplirse. Alguien tiene que salir a buscar la palabra. Alguien tiene que salir a ver cómo Dios va a hacer algo. Produzca un rompimiento con la palabra. Produzca que los gigantes se caigan delante de usted. Produzca que un rompimiento, que cuando ese gigante venga a hablar, usted tiene que ya soltar la palabra de rompimiento, que usted ya tiene que adelantarse al rompimiento. Lo que el diablo quiera hacer no será mayor a lo que usted va a hacer. No, usted no entendió. Lo que yo te estoy diciendo es que lo que el diablo quiera hacer no va a ser mayor a lo que usted va a comenzar a hacer. Alguien tiene que estar aquí, por favor. Vamos, déselo fuerte. Rompimiento. Cuando hablamos de mire, David no era profeta, pero él soltó la palabra. Usted no tiene que ser profeta,
para soltar una palabra, para orar por sus hijos, para orar por su familia, para orar por la economía, para orar por su empresa. Usted no tiene que ser profeta, pero puede soltar la palabra. Como hijo de Dios tiene la autoridad para soltar la palabra. Suelte la palabra. En esta noche yo te voy a dar una palabra de parte del Señor que te va a llevar a un nuevo nivel profético en tu vida. ¿Alguien está aquí? Esto te va a direccionar a un nuevo nivel profético. Usted no va a salir siendo un profeta, pero va a moverse en niveles proféticos. Mire, son dos cosas distintas. Ser profeta y moverte en lo profético son dos cosas distintas. Esta palabra te va a empujar a que te puedas mover en una dimensión profética. Vas a comenzar a soltar palabras, pero no va a ser una palabra solamente que sonará linda. Será una palabra donde vas a ver que va a producir rompimiento. Vas a soltar una palabra que vas a ver cómo va a producir rompimiento en tu finanza. El Señor va a respaldar las palabras que vas a soltar. Cuando llegue el sueldo y ore por tu sueldo, vas a soltar una palabra que va a romper la miseria y vas a ver cómo la miseria se va a huir. Cuando llegue el diagnóstico médico, usted va a soltar la palabra, va a producir un rompimiento y vas a ver, alguien tiene que estar aquí, vas a ver cómo Dios va a respaldar la palabra que va a estar soltando. Hoy serás direccionado a una nueva dimensión profética. Mueva al que tenga al lado, dígale, vas a ser movido, vas a ser movido. Mire, cuando Dios produce un rompimiento, diga cuándo, pastor. Cuando está incómodo. Es decir, Dios dice, ya es el tiempo de que la iglesia rompa la fuente. Hay dos momentos bien interesantes en la iglesia. El primer momento es cuando la iglesia está cómoda. Cuando la iglesia dice, no, estamos bien lo que somos, estamos bien así, yo estoy bien así, pastor, yo prefiero los domingos, prefiero estar ahí los domingos cuando puedo, si no hay asado yo estoy pastor, si no hay fútbol yo estoy pastor. Es decir, con una iglesia cómoda. Pero hay un momento donde Dios dice, no, yo te tengo que incomodar. Hay un tiempo de comodidad, pero hay un tiempo de incomodidad. Y cuando hay una incomodidad es porque Dios te está llevando a que rompas la fuente. Dijimos que un nene está cómodo en el vientre los primeros meses, hasta que llega el octavo mes y ya en la panza ya no es espacio suficiente y el nene empieza a moverse, el nene empieza a incomodar, quiere romper la fuente, quiere nacer. Pero hay otro momento, y diga cuál, pastor, y es el momento donde el cómodo no quiere salir. ¿No le ha pasado? Yo tengo uno de mis hijos que nació en la semana 41, casi 42, no quería salir. Ni siquiera rompió la bolsa, no quería salir. Y cuando no quería salir le dijimos al doctor, ¿qué va a hacer, doctor? Me acuerdo que a la pastora le pusieron algunas gotas, no me acuerdo bien técnicamente qué es, pero unas gotas para que comenzara a generar algo en el bebé, incomodarlo, qué sé yo, hasta que el médico nos dijo, mire, si la bebé no rompe la bolsa, si la bebé no se acomoda para salir, esto va para cesárea. Es decir, el doctor decía, yo tengo el bisturí en mano y este bebé va a nacer. Hay un tiempo, escuche esto porque aquí es donde tu pastor se pone violento. Hay un tiempo donde usted dice, yo estoy cómodo así, pastor, a mí no me moleste, yo estoy bien así. Y yo voy a decir, ok, está bien, no te voy a molestar. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y usted, wow, contento de ver qué es lo que sucede en la iglesia. Pero hay un momento donde el doctor espiritual, que es tu pastor, va a tomar el bisturí y te va a decir, mire, o nace o yo le corto la panza para que usted nazca. En otras palabras, hay un momento donde tu pastor ve que es tiempo de nacer. Mire, cuando el bebé no nace, el riesgo es morir. Hay un tiempo donde tu pastor está viendo que ya es necesario que crezca, que es necesario que salgas de esa fuente, que es necesario que salgas de esa panza. Y cuando tu pastor ve que usted está muy cómodo, entonces el Señor me dice, agarre el bisturí y haga una cesárea. En otras palabras, si Dios me mete en una buena tierra, yo te voy a llevar de la pestaña, de los pelos, de las patas, de los brazos, pero que vas a nacer, que vas a avanzar, que vas a alcanzar. Yo no me meto solo en la tierra, vamos a entrar juntos a la promesa que Dios nos está soltando. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor me dice, ahora vas a dar una palabra, porque es la crisis que tenemos todos los cristianos, o la gran mayoría. ¿Cómo hago, pastor, ahora para cuidar lo que Dios me dio? ¿Cómo hago, pastor, para yo cuidar porque mire, cuando Dios te suelta una promesa, cuando Dios te suelta una palabra, hay un diablo o hay un ladrón llamado diablo que está en busca de esa palabra. El diablo sabe que el secreto no es Juan Pérez, el secreto es la promesa que tiene Juan Pérez. El diablo sabe que no es Jesús López, sino la promesa que tiene Jesús López, y va a ir en busca de esa palabra. El diablo va a buscar maneras de arrebatarte, quitarte la palabra. Y usted me dice, no, pastor, porque lo que Dios da nadie lo puede quitar. No, eso es una mentira, eso es una verdad, pero no es absoluta.
Es una verdad escritural, claro, pero no es absoluta. Y es ahí donde nosotros fallamos. Creemos que si está en nosotros, entonces nadie me lo va a poder quitar. Así nos ha convencido el diablo. Por eso, a razón de 10 cristianos andan 6 llorando, añorando y diciendo: Dios una vez me dijo, yo una vez fui, yo una vez hice esto. El diablo te robó la palabra. Y quiero darte bases bíblicas sólidas para que veas que lo que tu pastor te está enseñando no es una mentira, no es algo inventado, no es algo para quedar bien. Quiero darte una palabra a la que titulé proféticamente: hasta aquí. Diga conmigo: hasta aquí. Es un momento donde alguien se tiene que levantar a ponerle límites al diablo. Es un momento, mire, el Señor no quiere cristianos light. El Señor no quiere, lo dije el domingo pasado, tenemos una generación cristiana muy romántica. Una generación cristiana que le gusta adorar con Marco Brunet y tocar el rostro y besar. Y no está mal, no está mal. Pero lo malo es que vivimos las 24 horas siendo románticos con Dios. Y Dios quiere un cristianismo mucho más violento. Porque el diablo no viene a atacarte con flores. El diablo no viene a golpear la puerta y decirte: traje una rosa antes de atacarte, para que veas que no es con vos la cosa, es con Dios, no con vos. El diablo no es eso. El diablo es violento. Por eso la palabra dice que desde los días de Juan el Bautista, desde que Juan comenzó a predicar, los cielos están siendo violentados. Y los violentos son los que lo arrebatan. No dicen los románticos, dicen los que son más violentos que los violentos del infierno. Esos son los que arrebatan el reino de los cielos. En esta noche alguien se va a ir de este lugar arrebatando el reino de los cielos. Alguien se va a ir de este lugar alcanzando el reino de los cielos para tu casa, para tu familia, para tu economía. Alguien tiene que estar aquí. Yo no sé si usted vino, pero te estoy diciendo que te vas a ir de este lugar arrebatando lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha prometido. Alguien se tiene que parar a decirle: diablo, hasta aquí llegaste. Usted no puede estar viviendo una vida cristiana permitiendo que el diablo haga lo que quiera hacer. Que cuando el diablo lo ataca, usted diga: ay, me atacó, pastor, y sale corriendo hasta que su pastor va a echarle las hormigas negras, a echarle las hormigas rojas a su casa, a orar porque se le llenó de rata el patio. No, alguien tiene que decirle: diablo, hasta aquí llegaste. Y no es tu pastor el que lo tiene que hacer. Tiene que haber un guerrero en esa casa. Tiene que haber una guerrera en ese hogar. Alguien que cuando el diablo quiera entrar diga: no, allí está Anita. No, allí está Pablo. No, allí está Fabio. Tiene que haber, el diablo tiene que reconocer que en ese hogar hay un guerrero que no le va a permitir que entre. Hay alguien que le va a decir: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. No me vas a tocar mi finanza. No me vas a tocar mi familia. No me vas a tocar. Alguien tiene que estar aquí. Diga conmigo: hasta aquí. Quiero que me acompañe, por favor, si trajo su Biblia, la abre en Isaías capítulo 40. Prenda su iPad, si no, donde tenga la Biblia. Isaías capítulo 40, verso 27. Y rápidamente nos vamos a ir al 29. Isaías capítulo 40, verso 27. Y luego el 29, esta palabra que titulé: hasta aquí. ¿Por qué dices Jacob y hablas tú, Israel, diciendo: mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio? 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo lo voy a leer el 29 de una manera profética. Levante su mano y reciba esta palabra. Él da esfuerzo al cansado. Tíreme un amén más fuerte. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de quien no tiene ninguna. Diga amén bien fuerte. Dios bendiga esta palabra. Dios está utilizando al profeta Isaías para hablarle al pueblo de Israel. Y es interesante lo que Dios hace en el pueblo de Israel. Israel, una nación que constantemente era atacada por naciones vecinas. Israel, si de enemigos hablamos, Israel es la que puede dar cátedra de cuántos enemigos se han levantado con la nación de Israel. Constantemente las ciudades vecinas atacaban a Israel. Por lo general los asirios, los babilónicos deseaban dos cosas de Israel. Número uno, deseaban el crecimiento de Israel. Es decir, Israel tenía dos cosas que despertaba el ataque de otras naciones. Presta atención a esto. Las naciones vecinas odiaban a Israel. Las naciones vecinas tenían celos de Israel. Las naciones vecinas detestaban a Israel por dos cosas. Número uno, el crecimiento.
Israel crecía tanto, Israel todo lo que hacía crecía, que así como crecía lo que tenía, también crecían sus enemigos. Y esta es la parte que por lo general no predicamos, y yo tengo que predicárselo a ustedes, que el crecimiento va a producir un crecimiento de enemigos también. Cuando usted avanza en su economía, en su matrimonio, en su familia, así va a crecer también la gente que va a odiarte porque está creciendo, gente que va a decir: ¿cómo puede ser que Pedro avance? ¿Cómo puede ser de que Pepe avance? ¿Cómo puede hacer de que Pepita avance? Ellas no pueden crecer, ellos no pueden crecer. El crecimiento, Israel era una nación con un crecimiento que no tenían otras naciones. Es decir, la gente veía que Israel estaba prosperando en todo lo que hacía, que Israel todo lo que tocaba era prosperar. Había algo que Israel tenía que las demás naciones no tenían, y era crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Número 2, lo segundo que Israel tenía era abundancia de olivos. Israel tenía abundancia de olivos, era un gran productor de aceite. Es decir, en aquel entonces tener producción de olivo era como que en su campo haya petróleo. Es decir, Israel tenía producción de olivo, aceite. La gente no podía ver cómo puede ser que encima de que crecen se multiplica el ganado, se multiplican los campos, se multiplican los hijos, y encima de eso tienen una buena producción de aceite. La tierra de ellos es una tierra que produce aceite. Cuando la gente de alrededor miraba que Israel crecía, lo que la gente veía era que Israel podía armar mucho ejército. Es decir, el crecimiento a los ojos de un rey era ejércitos, era el crecimiento de muchos nenes. Para el ojo de un rey era tener abundancia de ejército, de soldados. Por eso naciones envidiaban el crecimiento, naciones odiaban la abundancia de olivo, porque eso era dinero para ellos. Entonces habían dos cosas que el pueblo odiaba: una era el crecimiento y el otro era aceite de olivo. Pero la razón que lo llevó siempre a terminar como esclavo, escuche esto, porque teniendo gran cantidad de gente, pudiendo proyectarse tener un ejército, teniendo todo el dinero que ellos querían tener a través del aceite del olivo, Israel estaba siempre, constantemente siendo esclavo de muchos. Yo estoy tratando de meterme en la historia y le tengo que preguntar a Dios: ¿cómo es posible que teniendo tanta cantidad de gente, siempre estén terminando de esclavos? ¿Cómo que no prepararon? ¿Cómo que no se fortalecieron? Y si no podían fortalecer o formar un ejército, tenían dinero para comprar ejércitos. Sin embargo, Israel terminaba siempre siendo esclavo del pueblo vecino, de la nación vecina. El problema o la razón por la que siempre terminaba siendo esclavos era la ausencia de un ejército, o mejor dicho, lo poco fuerte de un ejército. ¿Está aquí? Israel tenía todo menos ejército. Israel tenía bendiciones de Dios, pero no había quien custodiara las bendiciones de Dios. Israel tenía todos los diseños de Dios, pero no había quien cuidara lo que Dios quería soltar sobre la tierra de Israel. Ahora, viéndolo de una forma más espiritual y trayéndolo a nuestro contexto, se entiende lo siguiente: Israel es tipo de iglesia, cristianismo. Los asirios son tipos de demonios. Babilonia es tipo de sociedad envidiosa, mala, destructiva. Hay dos razones por las que un diablo buscará destruirte. Hay dos razones por las que la gente mala buscará tu caída, y estas son tu crecimiento. Si a usted le va bien en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, en los negocios, en lo que sea, no solo el diablo buscará que te vaya mal, sino que habrá gente que va a buscar tu caída. Porque tenemos una sociedad que nos alegramos si te va bien, pero nos entra el celo si te va mejor que a mí. Y eso pasa entre cristianos también, créalo usted o no. Eso pasa entre cristianos, eso pasa entre pastores, eso pasa entre evangélicos, que me alegro de que crezca, pero no soporto que esté creciendo más que yo. No soporto que le esté yendo tan bien que como yo quisiera que a mí me esté yendo. Eso pasa. Habrá gente que va a envidiar lo que tiene. Habrá gente que no va a soportar que estés creciendo. Habrá gente que va a envidiarte, y a raíz de eso va a comenzar a levantar falsos testimonios de tu persona. Falsos testimonios. Van a decir que usted vende droga, por eso le está yendo bien. Van a decir que usted se prostituye, por eso le está yendo tan bien. Van a inventar historias. Van a decir que está bien con tu matrimonio, pero porque se los
sacaste a la Juanita, porque se lo sacaste al Juanito. Van a inventar historia para frenar, para paralizar tu crecimiento. El problema no es de ellos, el problema es que usted se lo permita, le permita a ellos frenarlo a usted. Israel tenía enemigos que constantemente buscaban que dejaran de crecer. Cuando usted empieza a crecer, no solo el diablo estará buscando que te vaya mal, sino que habrá gente que va a buscar tu caída. Por eso no se asuste, no se frustre cuando entre los que están cercas encuentre que hay un envidioso. No diga: pastor, yo empecé la iglesia y al final me di cuenta, mira, aquí estamos todos en terapia intensiva. Aquí no hay ninguno perfecto, o sí lo hay. Yo voy a ser perfecto cuando esté delante del Señor, así me dice la Biblia. Por lo pronto aquí no soy perfecto. Es decir, el problema de nosotros los cristianos, el problema no de todos, pero la gran mayoría, es que cuando usted viene a la iglesia, usted cree que aquí se va a encontrar con personas que lo van a abrazar, con personas, y mi hermano se va a encontrar con personas que aquí lo van a abrazar y allá afuera no lo van a ni mirar. ¿Hay alguien aquí? Nos pasa a nosotros con la pastora. Mire, y miro para el techo para que nadie se sienta tocado. Pero vamos por la calle, aquí somos re paz y amor, pero vamos por la calle y literalmente vemos que se pone la bufanda hasta acá, el sombrero hasta acá, para que no le reconozcamos y le digamos algo en la calle, porque les da vergüenza decirme a mí, pastor. Les da vergüenza decirle a mi esposa, pastora. Y usted dice: ¿y qué hace, pastor? ¿Les tira el auto encima? ¿Les ora en contra? No, yo me río. Y acá hago como que está todo bien. Aunque por dentro digo: sin vergüenza. Chingüengüencha. Mi hermano, no te asombres si usted se encuentra con personas que no se van a alegrar por tu crecimiento. Esas personas no solamente están afuera, también están entre nosotros. Gente que no va a tolerar tu crecimiento, que van a levantar falsos testimonios. Por eso, mire, esto es para una predicación y no quiero entrar ahí, Señor. Pero por eso el Señor en ocasiones necesita podar la viña. No sé si hay alguien aquí. El Señor a veces necesita podar la viña. Y cuando el Señor poda la viña, hay veces que los que se van de esta viña arman una iglesia por ahí. Ok, no es para ahora, tranquilo. La segunda razón por la que un infierno, escuche esto, la segunda razón por la que un infierno buscará que te aleje del cristianismo es tu aceite. La segunda, y aquí está 100% el diablo. La segunda razón por la que el diablo va a odiarte, la segunda razón por la que el diablo no va a aguantarte, la segunda razón por la que el diablo no va a tolerarte es porque tienes aceite. El diablo odia las personas que tienen aceite. Aceite es presencia de Dios. El diablo odia que tengas presencia de Dios en tu vida. Por eso, cuando el diablo te ve caminar con aceite, el diablo quiere hacerte algo. Por eso, cuando el diablo ve un cristiano lleno de aceite, el diablo quiere hacerte algo, quiere destruirte, quiere cerrarte puertas financieras. El diablo quiere hacer de que tropiece. Te pone la mujer más bonita, el hombre más bonito, para que usted tropiece, para que usted pierda lo que Dios te ha dado, que es el aceite. Alguien se tiene que levantar en esta noche y comenzar a cuidar el aceite que Dios te ha dado. El Señor te ha entregado una unción que no le ha dado a nadie, y es esa la unción que tienes que comenzar a cuidar, y la tienes que cuidar cuidándote de la gente que te está odiando porque estás creciendo. Oiga, vas a crecer, vas a tener presencia de Dios, pero así también el enemigo se va a levantar, y de eso te tienes que cuidar. Alguien diga amén. Israel cometió un error y fue no prepararse para la guerra. Su identidad en Dios les hizo creer que no era necesario prepararse. Ellos son el pueblo mimado de Dios. Israel es el hijo favorito. Israel es el hijo mimado de Dios. Israel sabía que era el hijo mimado de Dios. Al pueblo que Dios más cuida, al pueblo que Dios más promesa le da, al pueblo que Dios siempre lo está constantemente, lo está perdonando por todo. Israel cometió el error de no prepararse para la guerra. Su identidad, las promesas que habían de Dios en él, les hizo creer que no era necesario
para prepararse. No, si Dios me bendice, si Dios está conmigo, lo que Dios me da nadie me lo podrá quitar. Es decir, ellos creían que si Dios se lo había dado, ¿quién se lo iba a quitar? Entonces ellos no cuidaban lo que Dios le había dado. Ellos creían que Dios iba a pelear la batalla por ellos. Y ese fue un error. Porque hay batallas que Dios te va a librar, pero hay otras, y son muchas, donde Dios está esperando que usted se libre solo. Porque Dios no malcría hijos, Dios adiestra guerreros. Dios no está malcriando hijos, Dios está preparando guerreros. Por eso Israel cometió el error. Su identidad, las promesas, lo que Dios tenía sobre ellos, les hizo creer que no era necesario tal preparación, porque eran el pueblo de Dios, eran los intocables. En otras palabras, un error que cometemos los cristianos es no prepararnos para la batalla, es no prepararnos en los desiertos, en las crisis, en los problemas. Y cuando estos llegan, terminamos siendo esclavos de ellos. Estamos bendecidos aquí en la iglesia. Ay, pastor, Dios me tocó. Ay, pastor, Dios me libró. Estamos bendecidos porque estamos un domingo, 5 domingos, y dejamos la pornografía, dejamos la prostitución, dejamos las drogas, dejamos el alcohol, dejamos el cigarrillo. Pero hay un domingo donde usted se va a ir de acá y va a haber alguien esperándolo afuera. Y usted va a decir: ay, pastor, caí otra vez, metí la pata, pastor, otra vez. Es decir, el problema no es que el diablo, que Dios te abandonó. El problema es que no supiste defender tu libertad. Cuando llegan los desiertos, las crisis, los problemas, terminamos siendo esclavos de ellos. Por eso nuestra libertad está condicionada siempre a gigantes que se nos para enfrente. Y no estoy hablando de todos, porque hay algunos que son de la excepción. Pero la gran mayoría de cristianos limitan su libertad, condicionan su libertad siempre y cuando no haya un gigante frente a ellos. Y este es un grave error. Los cristianos creemos que con Dios se nos van a acabar los problemas. Por eso no nos preparamos para el problema. Y cuando este viene, se lleva nuestras fuerzas en el primer ataque. Se lleva nuestra fuerza, y con nuestra fuerza se lleva el entusiasmo. Y por eso dejamos de congregarnos. Y por último, terminamos decepcionados de Dios. Y nos nace la frase que Jacob e Israel le dirigen a Dios. Cuando nos decepcionamos porque decimos: si Dios me ama, ¿por qué hace esto? Si Dios me lo dio, ¿por qué permitió que me lo quitaran? Si Dios esto, ¿por qué permitió que se llevara? Si Dios aquello, si Dios me dijo que yo iba a prosperar en mi negocio, ¿por qué lo estoy cerrando? Y cuando vemos que por alguna razón creemos entender que Dios no nos ama, nos decepcionamos de Dios. Y viene la queja. Dios le dice a Jacob: ¿por qué dices, Jacob? ¿Por qué hablas tú, Israel? Jacob era la herencia, Israel era la tierra. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios y de mí Dios pasó mi juicio. La traducción original dice, versión Jesús López: ¿por qué te quejas de mí, Jacob? ¿Por qué refunfuñas contra mí, Israel, diciendo que ya no le importa a Dios lo que te suceda? Dios no me ama. Ya Dios no es justo conmigo. Dios, siempre que estoy prosperando, siempre que estoy creciendo, aparece algo y me arrebata lo que es mío. Siempre que me está yendo bien, aparece algo y yo pierdo lo que Dios me quiera dar. Dios no me ama. Dios me abandonó. Oiga eso, por favor. La queja es una expresión que denota cansancio. Israel ya estaba cansado. Si usted lee el contexto de la historia, Israel por años no podían vivir 10 años, que siempre aparecía alguien a robarle o a ponerlo de esclavo. Israel estaba cansado, y de tan cansado que estaba comenzó a quejarse. Nos quejamos cuando estamos cansados, cuando estamos agotados. Note que cuando usted está cansado, usted llega a casa y busca cualquier excusa para expresar el cansancio. Se enoja porque la pava no estaba en el lugar que tiene que estar. Se enoja porque el trapo de piso está arrugado en vez de estar extendido. Se enoja porque son las 2 de la tarde y la cama no está hecha todavía. Llegamos, el hombre llega, la mujer llega, y vemos algo desordenado. Estamos cansados, queremos llegar a descansar, pero cualquier cosa es buena para yo expresar mi enojo, es buena para yo expresar mi cansancio. Así estaba Israel, cansado de siempre lo mismo. Ahora, como cristiano, no está mal que te queje. Lo malo es que hacer de la queja un estilo de vida. Y lo cierto es que nuestro estilo de vida no puede ser por queja, tiene que ser por fe. Diga conmigo: fe. Jamás nuestra razón debe ser superior a la fe. La fe debe ser siempre superior a la razón. Es decir, que no entienda no quiere decir que no sea posible. Cuando Dios te dice que puede, cuando Dios te dice yo lo puedo hacer, cuando Dios te suelta una palabra, lo que le toca a usted es buscar la forma para lograrlo.
Cuando Dios te dice, yo lo voy a hacer, usted no puede decir, bueno, a ver qué hace Dios, a ver cómo me sorprende, porque lo que usted está haciendo es abrir una puerta para que el diablo le robe la palabra. Y usted va a estar 10 años esperando a ver qué hace Dios, y el diablo va a estar saltando sobre tu palabra. Cuando Dios te suelta una palabra, usted tiene que decir, ahora voy a ver qué es lo que yo tengo que hacer para que se cumpla esa palabra. No sé si hay alguien que está aquí, por favor. Cuando la razón es superior a la fe, cuando usted razona entonces y no le da lugar a la fe, entonces lo que viene es cansancio, lo que viene es fatiga espiritual. El problema de Israel no fue no creerle a Dios, el problema fue no hacer algo para lograr lo que Dios le había dicho. Y no le estoy diciendo que usted no razona, aquí somos cristianos pensantes. Aquí no hay uno que les lava el cerebro para que ustedes salgan como robots allí a la calle a hacer lo que su pastor le dice. Usted es una persona pensante. El tema es que la fe, cuestiones de fe, usted no la puede razonar. Porque nadie va a entender cómo es posible que haya vivido alguien en el vientre de un pez 3 días. Nadie va a entender cómo es posible que alguien camine por las aguas. Nadie va a entender cómo es posible que 10 plagas invadieran la tierra. Nadie va a entender cómo es posible que en tiempo, en fecha y en término haya venido un diluvio dándole lugar a alguien que construye una barca, un barco que nadie había construido jamás, esperando algo que nadie había visto jamás. Sin embargo, se salvó por una palabra de Dios. La fe no se razona. Por eso usted puede razonar un montón de cosas, pero cuando se trata de fe usted no tiene que razonarlo, usted tiene que creerlo. Cuando se trata, usted no está aquí. Cuando se trata de fe, usted no tiene que razonar. Cuando se trata de fe, usted tiene que creerlo. El problema de los cristianos es que no creemos, sino que razonamos. El problema de Israel fue razonar. El problema, Israel no tenía problemas con creerle a Dios. El problema fue no hacer algo para lograrlo. Dios dijo, los filisteos no te van a hacer frente. Lo dijo Dios, los filisteos no te harán frente. Pero para que eso se cumpla, necesitó un guerrero como David para que mate un gigante. Dios se sujeta a las leyes de la tierra. Dios necesita a alguien en la tierra para poder hacer algo en la tierra. Por eso envió a Juan el Bautista primero, antes que a su hijo. Él necesita que haya una voz profética que abra camino. Él necesita que haya una voz profética que rompa el camino. Y para eso necesitó a David que levantara su voz y que matara al gigante. Escuche, que seamos el pueblo de Dios no te va a librar de batalla, no te va a librar de problemas, no te va a librar de crisis, sino más bien en esa batalla es donde Dios quiere que usted sea un guerrero. Es ahí donde Dios va a querer que usted sea un guerrero. Cuando la razón es superior a la fe, es decir, cuando buscamos cómo para entonces hacerlo, el resultado será nada. Nuestra forma de vivir es por fe, sin ver, en ocasiones sin oír, pero creyendo lo que Dios un día me dijo y no lo que la razón me está mostrando. Es decir, Noé caminó por fe, por eso fue Moisés caminó por fe, David caminó por fe. Es decir, ellos no veían, en ocasiones no veían, pero ellos se aferraban a la palabra. Mire, para que un muchacho de 1,60 m enfrentara a un gigante de 3 metros y le hiciera frente, eso ni en mi barrio pasa. Eso tenía que haber sido por fe. David dijo, si el Señor dice que los filisteos no van a venir contra mí, entonces si no, yo voy a ir. Eso es fe. Hay veces que usted razona por razón, usted no va a decir, no, yo no puedo acá, yo no puedo allá, yo no puedo hacer esto, yo no puedo abrir un negocio en pandemia, yo no puedo avanzar en pandemia. Si usted razona, no va a crecer. Pero cuando hay alguien que dice lo que Dios dijo, es eso lo que yo voy a hacer, prepárese, porque algo favorable va a suceder. Hay algo que Dios está esperando y es gente que le crea, gente que le crea, gente que se atreva a desafiar los gigantes que vienen por delante. Mire, no hay nada más lindo para Dios que escuchar en medio de una sociedad que poco le está creyendo. Nos están avergonzando. Y mire, a mí no me molesta, que hagan películas, series, que lo que sea para avergonzar el cristianismo. De hecho, me han hecho cantidad de preguntas. Así son ustedes. Esa es una de las preguntas que me han hecho. Así son ustedes. Cuando ven alguna serie de Netflix, así son ustedes. Miren, no sé si es bueno o malo, no han hecho propaganda y eso está bien, no han posicionado, está bueno eso. Pero mire, el problema no es las series que hacen. Porque mira, hay gente que dice, serán así, y voy a chusmear a ver si son así como el pastor de la serie. Y entran acá de puro chusma que son. ¿Y está bien eso? Diga, ¿está bien, pastor? Sí, está bien.
Porque el problema no es la serie, sino con lo que se encuentran aquí adentro. Tienes que ver a alguien que muestre la verdadera identidad de Cristo. Y para eso te llamó el Señor, para que muestres quién realmente es Él. Allá afuera hay gigantes levantándose, pero aquí adentro hay guerreros que se están preparando. Allá afuera hay gigantes que están gritando, pero aquí adentro hay guerreros que se están preparando para cortarle la cabeza a ese. Que alguien tiene que estar aquí. Le vamos a cortar la cabeza al gigante. El problema no es la batalla. Para Israel el problema era la falta de guerreros. El problema de los matrimonios no es la crisis, sino que ninguno quiera defender lo que la crisis le quiere robar. Por eso ninguno quiere defender lo que la crisis le está robando. Por eso cuando están enojados, se enojan por cualquier tontera. Se enojan los matrimonios por cualquier bobada. Y lo digo porque atendemos con la pastora, tenemos terapias matrimoniales con la pastora. Y la razón de 10 matrimonios, 5 se enojan por cualquier tontera. Y están ahí, yo estoy sentado acá, ella está acá, él está acá. Y él dice, yo no le voy a pedir perdón, pastor. Yo estoy ahí. A ella le tengo que pedir perdón. No, yo no le voy a pedir perdón. Y se pone así. Y ella está acá. Yo le tengo que pedir perdón, pastor. Y yo le digo, sí, usted. Yo no le voy a pedir perdón a él. Y se cruza. Y es una lucha donde yo tengo que ver de qué manera ellos se van a mirar a los ojos. Para que por lo menos él vea que su esposa está llorando. Mire, por lo general, no son todas así. Pero por lo general, quien arregla el problema matrimonial es la mujer. Amén. Dijeron, un dolor en el corazón le salió el amén, pastor. Aleluya, úselo Dios. Sigue trayendo más revelaciones, están orando muchas mujeres. Pero por lo general, no todas, pero por lo general son ellas las que vienen y se acercan al hombre y le dicen, ¿vamos a hablar o no? Hablemos. Y el hombre, por lo general, no todos, pero por lo general, la hacemos fácil y le respondemos, no quiero hablar de ese tema. Yo no quiero hablar, ella quiere hablar todo, él no quiere hablar del tema. Por eso la mujer por lo general quiere solucionar el conflicto. La mujer no quiere perder la batalla. El hombre no nos interesa, queremos esconderlo, queremos guardar. Nos importa el matrimonio, pero no queremos hablar de él, no queremos desnudar lo que nos está. El problema no es que te desnudes, el problema es la falta de guerra que hay en tu matrimonio. Porque en algún momento esa mujer se va a cansar de siempre ser ella la que quiera arreglar el problema. Y usted no va a saber de qué manera, aunque se cebe los mejores mates, aunque se ponga en el sillón a ver la novela que odia con ella, esa mujer va a estar esperando que te levantes a defender el matrimonio, que le des una señal de que te está importando, de que le demuestres a través de la batalla espiritual de que te importa la familia. Alguien tiene que estar aquí, se tiene que levantar una generación de hombres que empieza a pelear por su familia, una generación de hombres que empieza a pelear por su matrimonio. El problema de los matrimonios es que ninguno quiere defender lo que la crisis les quiere robar. Los cristianos quisiéramos una vida sin valle, sin desierto, pero no se puede. La Biblia dice, mi Biblia lo dice por lo menos 7 veces. Escuche, porque aquí yo entro en crisis con Dios. Dice 7 veces caerá el justo. Y yo digo, Señor, ya es mucho. Encima que uno es justo, va a caer. Dice la Biblia, 7 veces caerá el justo. Es decir, vamos a vivir tiempo de valle seco, vamos a vivir tiempo de desierto, vamos a sentirnos sin fuerzas. Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Tiempo para reír, pero también tiempo para llorar. Hay tiempo para tener, pero también hay tiempo para no tener. Lo que usted tiene que hacer es que en el tiempo de que tenga, prepárese para que cuando venga el tiempo que no tenga, usted tenga algo guardadito para sostenerse. Él dice la palabra, 7 veces caerá el justo. Es decir, vamos a vivir tiempo de valle seco, vamos a vivir tiempo de desierto, vamos a sentirnos sin fuerza. 7 veces caerá el justo. Pero, diga pero este se levantará. En otras palabras, vas a pasar desierto, pero si le crees a la palabra del Señor, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Alguien tiene que decir, yo me voy a levantar. Te vas a levantar, aunque el desierto esté golpeando, te vas a levantar.
Esto es la fe. La fe hace que aunque caigas en el valle, que aunque te metas en el desierto, que aunque pases tiempo de frialdad, la fe te va a levantar. La fe te va a levantar. Cuando no escuches la voz de Dios, la fe te va a levantar. Cuando no sientas la presencia de Dios, la fe te va a levantar. Cuando usted diga, pastor, me estoy enfriando, la fe te va. No es que tu pastor te ore, es la fe la que te va a levantar. La fe, porque dice la palabra, aunque caiga el justo, las veces que se caiga, se va a levantar. No va a permanecer en el piso, se va a levantar. Yo no sé si habrá alguien justo en esta noche, pero si hay alguien justo y está pasando un desierto, esto me dice el Señor que te diga, te vas a levantar. Te vas a levantar. Alguien diga, me voy a levantar. Golpea al que tiene al lado, dígale, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Aleluya. El problema nuestro es creer que los desiertos, las crisis, la frialdad espiritual es una evidencia de que no le importamos a Dios. Y eso es una mentira. Yo ya no le importo a Dios, pastor, porque Dios no me habla. Yo ya no le importo a Dios, pastor, porque Dios no me bendice, no me prospera. Amamos a Dios cuando nos abre puertas de trabajo, pero entramos en crisis cuando esa puerta se cierra. Y comenzamos a cuestionar si realmente Dios me ama. Por eso hay muchos que vienen por el milagro. Imagínense que Jesús estaba alimentando, dice la palabra que siempre habían alrededor de 50 hombres, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que lo seguían a todos lados donde iba Jesús, pero lo seguían por los milagros. Cuando Jesús se fue, habían 120. Hay gente que sigue a Jesús por los milagros que puede hacer y no por lo que realmente Él es. Dice la palabra que aunque uno entre en los desiertos, aunque uno entre en las crisis y nos caigamos, nos vamos a levantar. El problema es creer que los desiertos, las crisis, la frialdad es una evidencia de que a Dios no le importamos, y eso es una mentira del diablo. Cuando usted entra al desierto, cuando el diablo ve que usted tiene una palabra, por eso si hay un tiempo que el diablo odia, es el tiempo profético, y este es un tiempo profético. Cuando Dios hizo silencio, el tiempo que se despertó fue el profético. Y el diablo odia lo profético, porque lo profético es palabras lanzadas. Cuando el diablo ve que usted tiene una palabra, cuando el diablo ve que Dios te soltó una palabra, el diablo va a salir al encuentro. El diablo te está esperando en el desierto. Usted viene con la palabra y usted está feliz porque Dios le dijo, te voy a sanar. Y usted está feliz porque Dios le dice, te vas a prosperar. Y el diablo te está esperando que cruces la línea para el desierto, porque del desierto para acá el diablo habla. De la línea para allá él no puede hablar porque es Dios quien te está hablando. Pero hay un desierto donde la palabra que vas a oír es la del diablo. La palabra antes de entrar al desierto es la que tienes que abrazar. Pero cuando usted entra al desierto, el diablo está esperando. Y cuando usted entró, empieza el diablo, aquí te tengo, con que Dios te va a sanar, con que Dios, y usted empieza a abrazar con timidez la palabra, y el diablo empieza como a susurrarte al oído, no vas a salir de acá, te vas a morir, te vas a enfermar más. ¿Qué? Si Dios te va a sanar, ¿por qué no te sana ahora? Y usted empieza como a decir, será, no será, empieza como a dudar de la palabra, empieza como a dudar. El diablo es el primero en ponerse a hablar en el desierto. A Dios le importamos más de lo que usted imagina. El problema es tu razón. Esa razón está pagando la fe. Esa razón está pagando la fe. Y la crisis, los desiertos, es lo que necesitas para activar la fe. Usted no entendió. Cuando Dios te da una palabra, lo que va a activar esa palabra es la fe. Ya conmigo, fe. Cuando Dios te dice, Jesús, esta toalla tiene poder, y me la da, palabra, y yo la agarro, la amén, dije yo, y suelto toalla para todos lados, porque es poder de Dios. Ahora, para que esta toalla tenga la efectividad de la palabra, el Señor me va a hacer atravesar el desierto para yo activar mi fe y que la fe active esta palabra. Oiga, la palabra no se va a activar sin cruzar un desierto. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? La palabra no se va a activar sin primero cruzar un desierto. El desierto cruzado va a determinar la autoridad en la palabra. Por eso Jesús atravesó el desierto antes de empezar el ministerio. Jesús necesitaba activar la palabra, porque Él era 100% hombre, era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y como hombre necesitaba activar la fe. Y para activar la fe tenía que atravesar el desierto. El desierto te va a dar la autoridad para activar la palabra. Es que yo me estoy enfriando, pastor, vas a tener que atravesar un desierto. Pastor, es que me estoy apagando, vas a tener que atravesar un desierto. Vas a tener que atravesar crisis, vas a tener que atravesar problemas, porque es eso lo que necesitas para activar tu fe. Pastor, estamos más o menos con el matrimonio. Mire,
No hay momento más bonito. ¿Hay algún matrimonio acá? No hay momento más bonito para todo matrimonio que es cuando uno atraviesa la crisis. Guiño, guiño. ¿Me explico? Uno está una semana sin hablarle. No se miran y uno se la aguanta. Pero ya ella, usada por no sé quién, aparece en toallones. Y uno empieza a orar: Señor, ato ahora en el nombre de Jesús. Ato ahora. Bueno, pero eso es una charla matrimonial. Pero no hay mejor momento, escuche esto, para el matrimonio que está en crisis, cuando se termina la crisis. Porque después de eso, guiño, guiño, después de eso, ustedes hablan del problema. Y lo hablan con una tranquilidad en el corazón. El desierto es prácticamente lo mismo. Cuando usted atraviesa en el desierto, usted está con ganas de matar a todo el mundo. Pero cuando usted se mantiene firme en el desierto y usted atraviesa el desierto, usted empieza a tener una luna de miel en su palabra. Usted empieza a ver que la palabra ya no es tan palabra, ya no es una palabra muerta, ya no es una palabra soltada, sino que es una palabra que tiene vida. Usted empieza a ver que la palabra empieza a tomar fuerza. Usted empieza a ver que la palabra empieza a penetrar los huesos. Usted empieza a ver que después del desierto la palabra empieza a convertirse en un rema. Alguien tiene que estar aquí. Te estoy diciendo de parte del Señor: no aflojes en el desierto. Esta palabra se va a convertir en una palabra viva cuando lo atravieses. Mire, si los desiertos no fueran buenos, Jesús no hubiera pasado por uno. Los desiertos, las crisis son necesarios para aumentar nuestra fe. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por un desierto, mi hermano, usted y yo vamos a pasar desiertos. Porque son necesarios para aumentar nuestra fe. El problema es que en esos procesos, en vez de usar la fe, usamos la razón. Razonamos todo. Entonces no entendemos por qué estoy pasando esto. No sé qué me pasa, pastor. Mire, no se trata de entender, sino de creer. Mira, ahí en el desierto Dios no te va a soltar palabra profética. En el desierto Dios no te va a soltar palabra profética. De hecho, se lo dije ayer, yo estoy tentado de meterme entre las sillas y empezar a profetizar. Pero el Señor me dijo: todavía no. Y donde manda capitán, marinero obedece. Porque en el desierto Dios no habla. En el desierto Dios está esperando tu fe. No hay un olor más grato en el cielo que ver un cristiano que empieza a soltar palabras de fe cuando su razonamiento le está diciendo: no hay que tener fe. Pero cuando un cristiano dice: no, yo le creo a Dios, no importa cómo esté, yo le estoy creyendo a Dios. No importa cuántos palos me estén soltando, yo le estoy creyendo a Dios. No importa cuántos médicos me digan lo contrario, yo le creo a Dios. No importa si no encuentro trabajo, yo le creo a Dios. No importa si la realidad me muestra otra cosa, yo le creo a Dios. Cuando Dios está viendo que hay una iglesia que en medio del desierto levanta una adoración, levanta una palabra, Dios dice: muchachos, le dice a los ángeles, llegó el momento de comenzar a abrirle camino a Pablo. Comenzó el momento de abrirle camino al chino. Comenzó el momento de abrirle camino a Juan, a Diego, a todo, a la Pepa, al Pepito, a todo el mundo. Porque donde hay fe, allí suceden cosas poderosas. Alguien tiene que levantar una adoración de fe en medio de su desierto. Aleluya. Mire, crecí en una iglesia, ya se los conté esto, pero como soy pastor y tengo el micrófono, se lo voy a contar igual. Crecí en una iglesia donde hablar en lengua era señal del Espíritu Santo. Quienes hablaban en lengua, está en internet, ¿verdad? ¿Está en internet ahora? Hablar en lenguas era señal de que uno tenía el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que todos habían recibido en lengua, las lenguas, menos yo. Yo no hablaba ni cruzado ni nada. Y yo empecé no tenía crisis con Dios. Yo no tenía crisis con Dios, que Dios no me tocara, o que Dios, porque yo hacía cosas que no merecían que Dios me tocara. Pero sí le tenía miedo a mis papás. Porque yo llegaba a casa y mi papá me decían: ¿qué van a decir la Angélica? De que el hijo de la Marilú no habla en lengua, el endemoniado. Porque no hablar en lenguas era señal de que había un espíritu que tenía el Jesucito. Jesús no habla en lengua, hablaron todo en lengua menos Jesús. Jesús tiene un espíritu de equilibrio. ¿Sabes las veces que pasé al cuarto de liberación y me acuerdo hasta de los nombres de esa bendita hermana, la Nilda y la Mónica, que me agarraban del cuello y suelta la lengua? Y yo lloraba, pero tenía 10 años, mi hermano, lloraba del miedo que tenía.
Y cuando yo lloraba, me acuerdo que gritaban porque en teoría Dios me había liberado. Jesús está llorando, aleluya, habla en lenguas ahora, habla en lenguas. Yo no sé hablar en lenguas, no sé qué decir. Pero habla en lengua, ya sos libre, habla en lengua. Y yo no sé, no sé. Pero mire, si hubiese estado Dante Gebel en ese entonces, hubiese usado Rambo usa la bazooka, pero no estaba Dante Gebel en ese momento. Entonces no tenía frase para soltar en ese instante. Y el miedo que yo tenía era que mi mamá y mi papá me pegaban en casa. Porque ¿qué iba a decir qué dice la Angélica? Que el hijo de la Marilú. ¿Qué va a decir la pastora Rosa si el hijo de la Marilú no habla? Yo llegué a estar en crisis con Dios. Yo dije, Señor, ¿qué te costaba hacer que mi lengua se cruzara un rato? ¿Qué te costaba hacer que no sé hablar en chino por allá? Algo, ¿no? ¿Qué te costaba? Y me enojé con Dios. Me enojé primero con mis padres. Me enojé con la iglesia. Luego me enojé con Dios porque yo no hablaba. Miles de veces pasé por liberación y ni así hablaba en lengua. Me enojé con Dios. Y cuando me hice pastor, después de tener un encuentro con Él, me hice pastor, no hablaba en lenguas. Y ahí otra vez empecé en crisis. Señor, yo quiero hablar en lengua. Yo quiero hablar en lengua. De hecho, esto no es chiste, esto Dios vive Jehová que es verdad. Había un hermano que enseñaba a hablar en lengua en la iglesia. Entonces uno tenía que hablar, vive Jehová que es verdad esto en todas las iglesias pentecostales, los que tenemos más de 40 años, vamos a coincidir en esto. Todas las iglesias teníamos el hermanito Juan que nos enseñaba a hablar en lengua. Y él nos ponía a hablar rapidito para hablar en lenguas. Entonces yo digo, Señor, mire, ¿le puedo confesar algo? Yo me acuerdo que hasta hablaba rapidito en el baño, siendo pastor, para hablar en lengua. Y ni siquiera hablando rápido hablaba en lengua. Y yo decía, Señor, en lenguas. Y Dios no me dio el don de lenguas. Entonces un día dije ya, ok, Señor, no voy a hablar en lenguas. Si usted no quiere que yo hable en lenguas, no voy a hablar en lengua. Si total, mire, yo sé que usted me va a utilizar igual. Hable en lengua, no hable en lengua. Usted me va a utilizar igual. Yo entendí que aunque Dios no me diera la lengua, Dios me iba a usar. Dejé de buscar razonamiento. Yo creía que hablar en lenguas era tener autoridad espiritual. Pero cuando entendí, dejé de razonar y me aferré a la fe de que aunque no hable en lengua, Dios me iba a usar. En ese momento me acuerdo como el día de hoy, estando encerrado en el baño, arrodillado en el trono blanco, comencé a hablar en lengua, comencé a soltar mi lengua. Y no solo que ahora hablo en lengua, sino que las interpreto. Y no solo que hablo en lengua, las interpreto, sino que ahora mi lengua suelta palabra de Jehová, palabra de Dios. Alguien tiene que comenzar a soltar la razón y comenzar a abrazar la fe, porque cuando dejes de razonar, la fe va a comenzar a hacer lo suyo. La fe va a comenzar a moverse a tu alrededor. No quieras entender lo que Dios está haciendo, créale. Si en definitiva lo que quiere Dios es lo mejor, el desierto es la antesala de lo mejor de Dios para usted, créale a Dios y hará que tu fe aumente. Si se ha posicionado a cosas mayores, busque la razón, no busque la razón a los procesos. No vas a perder el tiempo, y ese tiempo lo puedes aprovechar para avanzar. Pero si no lo aprovecha usted, lo va a aprovechar el diablo para golpearte, para maltratarte, para robarte lo que más pueda. Por eso no se trata de entender, se trata de creer. No busque entender los procesos, créalo a Dios que si Dios lo metió en uno, también lo va a sacar. Daniel fue echado al pozo de los leones y Daniel no buscó entender por qué lo tiraron al pozo de los leones. Daniel solo creyó que los leones no lo iban a tocar. Oiga, por favor, en ese pozo habían huesos humanos. En ese pozo habían restos de humanos comidos por leones. Pero Daniel, cuando entró en el pozo, la Biblia no me dice que empezó a quejarse. Daniel le dijeron, Daniel, si no dejas de orar, te voy a echar en ese león donde varios de tus amigos han muerto. Daniel dijo, no importa, yo voy a orar aunque muera. Cuando lo tiraron en el pozo, Daniel no se quejó de Dios. ¿Por qué me trajiste al pozo de los leones? Yo que soy fiel orador, yo que no dejé de orar, yo que no te avergoncé arrodillándome delante de todo, me traje. No, Daniel no dijo eso, sino que Daniel no buscó entender las razones. Él no dijo, ¿dónde está el Dios que me ama? Que ha permitido que sea echado en el pozo para que los leones me coman. Daniel solo creyó que los leones no lo iban a dañar. En otras palabras, reciba alguien esto: donde otros fallaron, donde otros fracasaron, donde otros quedaron, tú saldrás victorioso. Donde otros perdieron, usted va a comenzar a ganar. Donde otros fallaron, usted va a comenzar a tener victoria. Donde otros tropezaron, usted va a tener una experiencia. Alguien tiene que estar aquí. Tu fe te va a levantar. Tu fe te va a levantar de donde has caído. Alguien diga amén, por favor. Mire, estoy leyendo esta porción bíblica y quiero gritarla al pueblo.
Israel, el problema no es Dios, sino tu cantidad de razones para no creer lo que Dios dijo de usted. Israel se está quejando. Yo le digo, Israel, no es Dios. El problema es usted, que busca razones para no creer lo que Dios dijo de usted. Dios no podrá librarte de los procesos aunque quieras no vivirlos. Y no solo será un proceso, serán muchos. Algunos de ellos más duros que otros. Algunos de ellos serán difíciles. Pero usted tiene que apagar, usted tiene que vencer con la fe. Mire lo que dice, y termino aquí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. En otras palabras, cuando Dios dice basta, lo primero que viene es entusiasmo. Él da esfuerzo al cansado. Él dice, da esfuerzo. Es decir, Él no te va a sacar del desierto. Lo que va a hacer es alentarte a que salgas. Oiga esto, en el desierto el diablo te va a golpear. En el desierto el diablo te va a gritar. En el desierto el diablo te va a amenazar. Pero cuando Dios le dice basta, dice la palabra que Jesús le dijo, Pedro, el diablo me pidió para zarandearte un rato, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, el diablo me pidió para tratar de debilitar tu fe, pero yo le dije solamente hasta aquí. Llega Satanás de dar vuelta al mundo y le dice, Dios, usted no ha considerado a su siervo Job, que él lo adora porque usted le da todo, pero si usted le quita la mano y me dejas a mí hacer algo, vamos a ver si él te adora. Y Dios le dijo, ok, pero no toques su vida. En otras palabras, le dijo, ok, haga lo que tenga que hacer usted, Satanás, pero solo hasta aquí. Y así puedo hablar de cantidad de testimonios donde Dios ha dicho solo hasta aquí. Es decir, que cuando usted viene el proceso, cuando usted vive el proceso, el desierto, la crisis permitida por Dios, ese permitido por Dios tiene un hasta aquí. Ese desierto no va a ser eterno, tiene un tiempo, un punto final. Ese desierto tiene un hasta aquí de Dios. Y cuando Dios dice hasta aquí, aunque el diablo te grite, te amenaza, cuando Dios dice hasta aquí, entonces lo que vas a oír es la voz de Dios alentándote. Es decir, no vas a verlo a Dios sacarte del desierto, vas a oír a Dios alentándote. Mire, yo voy al gimnasio aunque usted no lo crea. Y cuando yo levanto mis 700, 800 kilos, ¿qué se ríe? Cuando yo levanto mis pesitas y tengo al entrenador o a quien me está guiando y yo le digo, no llego. Y estoy, por ejemplo, haciendo piernas y no llego. Y viene y me dice, vamos que llegas. ¿Cuánto? Tengo que hacer 12. ¿Cuántas vas? 6. Vamos que te queda un poquito, vamos. 7. Y uno está... Y yo, vamos, 8, vamos. Y tengo el entrenador que me dice, dale, una más, dale que llega, dale. Y uno está con la gota gorda acá, los piecitos que le hacen así. Dale que te queda uno, vamos que te queda uno más. Y se pone detrás mío y te dice uno más, dale que te queda poco, dale. Y uno está con toda una fuerza, hasta que llegó a las 12. Y cuando llegó a las 12 uno suelta el peso. Así está Dios en los desiertos. Cuando Dios le dice hasta aquí llegaste, Satanás, cuando Satanás se aleja del desierto, aparece Dios a decirte, vamos que te queda un poco, vamos, no la afloje ahora, no abandones ahora, solo un poco más, un paso más, 2 pasos más, este desierto se termina. Alguien tiene que entender, Dios hoy te está alentando a seguir un poco más, a seguir. Este desierto no va a ver tus huesos, este desierto no va a agarrar tu carne, este desierto te va a ver triunfar, este desierto te va a ver triunfar. No, usted no está entendiendo. Le estoy profetizando a alguien. Este desierto te va a ver triunfar. Vamos, que te queda un poco más. Vamos, no afloje. Vamos, continúe. Vamos, que le resta un poco más. Alguien tiene que oír la voz de Dios diciéndote, no te rindas. Ahora te quedo solo un poco más. Aleluya. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Otra crisis que tuve con Dios. Que leo esto y no entiendo. Porque mi cuenta, Jesús López dice que nada más nada es igual a nada. Yo le digo, Señor, 7 veces el justo cae. Bueno, nos vamos a levantar. Ahora me viene con una promesa que no tiene sentido. Vas a multiplicar las fuerzas al que no tiene.
Mire, yo no soy un gran matemático, pero lo que yo sí sé que para poder sumar se necesita algo. Si no, no existe suma. 0 más 0 es 0. Nada más nada es nada. Y Dios dice que va a multiplicar la fuerza del que no tiene ninguna. Porque mi cuenta dice que nada más nada es nada. Si no tengo nada, ¿qué va a multiplicar Dios? Oiga, en momentos de cansancio y de desesperación, cuando queremos rendirnos, solemos decir: ya no nos queda más fuerzas. Cuando estamos cansados, ya no tengo fuerza para continuar. Suelo tener en la oficina gente que me dice: pastor, no doy más, hasta acá llego. No tengo fuerza, pastor. Y yo te estoy orando o hablando con ellos, yo le digo: bueno, tuviste un poquito por lo menos para llegar acá, un poquito. Y ese poquito lo usaste para buscar más fuerzas en alguien. No tengo fuerza, dicen algunos, ya no doy más, ya no tengo fuerza para continuar. Cuando yo estoy leyendo esto, le digo al Espíritu Santo: explíqueme esto porque yo no lo entiendo. Y el Espíritu Santo, porque yo le digo: nada más nada es nada. Y el Espíritu Santo me dice: muy bien, nada más nada es nada. Pero ese es el momento donde Dios entra en escena. ¿Por qué le digo yo? Por dos razones. Porque cuando uno sabe que no puede hacer nada, va a entender que lo que va a lograr a partir de ahí es gracias a alguien, y este es Dios. Y yo le digo: ¿pero qué tiene que ver? Y Dios me dice: es que la nada es lo que Dios necesita para hacer algo. Y yo digo: pero explíqueme, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice: ok, Génesis dice que de la nada Dios creó el mundo, que de la nada Dios creó algo. Es decir, que cuando usted dice: yo no tengo nada, el Señor está diciendo: gracias por dejarme. Ahora es mi momento donde de la nada yo puedo hacer algo, donde de la nada yo puedo hacer algo. El Señor dice: ahora que dices no tener nada, yo te estoy diciendo que de la nada yo voy a multiplicar la fuerza. Si de la nada yo hice un mundo, de esa nada yo puedo hacer un guerrero, yo puedo hacer una guerrera. El Señor te dice: ahora que no tienes nada, voy a meterme yo en tu historia y vamos a hacer algo extraordinario. Alguien tiene que estar aquí, alguien tiene que decir: Padre, hoy no tengo nada, métete en mi historia, métete en mi escena, métete y ser protagonista de esta nueva conquista. Alguien diga amén. Para que podamos entender que Él quiere multiplicar nuestras fuerzas, utiliza una frase que solemos decir y nos indica lo que quiere hacer de nosotros: multiplicar nuestras fuerzas. Cuando creemos que se nos ha acabado las fuerzas, aún queda un poco más. Quedó un poquito, quedó la resaca, que quizás no hemos percibido, que quizás no hemos alcanzado, pero Dios, que conoce todas las cosas, dice: ese poquitito yo las puedo multiplicar. Oiga esto: todavía hay fuerza dentro tuyo. Todavía hay fuerza dentro suyo, y este poquito de fuerza Dios lo va a multiplicar, y ese poquito de fuerza Dios lo va a aumentar. Alguien reciba esto, por favor. Si decides creer, no solo que su voz las oirás alentándote a continuar, sino que además serán multiplicadas tu fuerza. A alguien Dios le está hablando: Dios viene a multiplicar tu fuerza, Dios viene a multiplicar tu fuerza, Dios viene a multiplicar tus fuerzas, Dios viene a sacarte de ese desierto. Hasta aquí llegaste, Satanás. Hasta aquí llegaste, Satanás. Hasta aquí llegaste, diablo. Alguien tiene que decir amén.